Jesucristo. ¿En dónde está, hermanos? Porque yo leo todo el libro de Hechos y me muestra una iglesia diferente a la iglesia en la que vivimos actualmente, ¿cierto? ¿Si han leído el libro de Hechos? ¿Todos lo han leído o nada más yo lo he leído? Bueno, muestra una iglesia diferente, hermanos. Muestra una iglesia llena de amor, llena de poder, llena de unidad. Y a veces yo le decía a Dios, Señor, ¿por qué nosotros no podemos vivir esas cosas? ¿O es imposible vivir esas cosas que la iglesia primitiva vivió cuando los apóstoles edificaron la iglesia? Y no, hermanos, la palabra de Dios no miente porque dice que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y siempre. Y lo mismo que hizo con su iglesia primitiva lo puede hacer con nosotros. El problema está en que nosotros somos los que no hemos querido que Él haga lo que Él quiere hacer con su iglesia. Amén. Porque Él quiere bendecir a su iglesia. ¿Sí saben eso? ¿Que Dios quiere bendecir a su iglesia? Bueno, como respuesta a la pregunta que les hice, es ¿en dónde está el poder de la iglesia de Jesucristo? Está en la unidad basada en el amor, el servicio y la humildad. Y vamos a ver conforme a la Biblia por qué esas tres cosas. Tal vez hay más cosas, hermanos, pero no puedo, la unidad vamos a ver, ese es como el tema central, pero la unidad basada, no la unidad como la conocemos allá afuera, hermanos. Y vamos a ver ahorita paso por paso por qué Dios quiere que sea una unidad conforme a lo que Él dejó establecido en su palabra. Amén. Entonces la respuesta sería, ¿en dónde está el poder de la iglesia en Jesucristo? Está en la unidad basada en el servicio, en el amor y en la humildad. Amén. Vamos a ver estos tres pasos, hermanos, para llegar a lo definitivo que es la unidad que Cristo quiere como iglesia, hermanos. Y cómo quiere Él que su iglesia actúe, hermanos, para poder derramar bendición y vida eterna. ¿Sí me entienden? Salmo 133 me parece, habla de que en donde estamos unidos, ahí Dios derrama bendición y vida eterna. Amén. Entonces, hermanos, vamos a ver ahí en Efesios 4:2. Si quieren, nada más anoten las citas, no las busquen, hermanos, anótenlas porque yo sí quisiera pedirles que estas citas que les voy a dar, ustedes las estudien en su casa y mediten en ellas, hermanos, porque este tema es importante, hermanos, porque Dios nos quiere bendecir. Dios quiere bendecir a su iglesia. Dios quiere obrar con poder, con autoridad, pero a nosotros como iglesias a la que nos ha hecho falta esas cosas para que Dios obre en su iglesia. Amén. No habla de sus iglesias. La palabra de Dios habla de su iglesia en singular porque nada más tiene una iglesia. Amén. Hay muchas denominaciones y muchos movimientos, pero vamos a ver eso también, hermanos, porque la Biblia habla de que hay un solo Espíritu, hay un solo Dios, hay un solo bautismo. Habla de una unidad, hermanos. No habla de muchos pensamientos, de muchas creencias, de muchas religiones, de muchos movimientos. Dios no es religión y es algo que debemos entender. Amén. Eso quiero que lo entiendan, hermanos, porque muchas veces allá afuera nosotros queremos hablar a la gente de religión, pero esas son mentiras del diablo. Porque el único que ha venido a poner división es Satanás. Entonces, si usted está defendiendo a su iglesia o a su movimiento, pues esos pensamientos no provienen de Dios, porque la palabra de Dios dice que Dios es uno, que el Espíritu es uno y que el bautismo es uno y todo lo pone en unidad. Amén. Entonces vamos a ver lo que dice Efesios, ¿qué les dije? 4:2. Les digo que no lo lean, si me van a apoyar aquí, bueno, yo lo tengo en el lenguaje actual, Dios habla hoy, por si lo tienen y me pueden apoyar ahí. Entonces,
Quiero que anoten las citas y que las mediten en su casa. Ahorita solamente quiero que lean, pero quiero que las mediten en su casa, hermanos. ¿Ok? Dice en Efesios 4:2, sean humildes y amables, tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo, por medio de la paz que une a todos. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo le ha querido dar. Nos saltamos al 11. Y Él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el Evangelio y a otros pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio. ¿Para qué los preparó, hermanos? Para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos. ¿Por qué vamos a estar unidos? ¿Por qué, hermanos? Por la fe y el conocimiento ¿de quién? Del Hijo de Dios, hermanos. No de un hombre, ni de un movimiento, ni de una religión. Del Hijo de Dios, dice la palabra. Y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que somos arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. ¿Quién es la cabeza del cuerpo, hermanos? Amén. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión entre sí de todas sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. No, hermanos, de verdad que esto es bendición de Dios, hermanos. Muchas veces no alcanzamos a comprender a qué hemos sido llamados. Por eso, cuando no somos guiados por el Espíritu de Dios, yo platicaba con muchos hermanos, se desprenden muchas sectas y muchos movimientos, hermanos. Yo le decía a Dios, Señor, ¿cómo sé que en el lugar en donde estoy es el correcto? No sé si alguno se ha preguntado eso, porque todos los de el Buen Pastor dicen que están en lo correcto, los católicos dicen que todos en el movimiento en que están dicen que es lo correcto y ven a los demás como algo que no, ellos no hacen la voluntad de Dios. Y yo tenía esa duda, hermanos, y yo le decía a Dios, ¿cómo sé si realmente yo estoy en lo correcto, si estoy haciendo lo que te agrada? Pero saben, hermanos, cuando nosotros somos guiados por el Espíritu de Dios, nosotros debemos de buscar tener la mente de Cristo. Efesios es claro cuando dice que hay un solo Dios, hay un solo bautismo y hay un solo Espíritu, hermanos. No hay muchos dioses, ni muchos bautismos, ni nada, hermanos. ¿Sí? Cuando nosotros nos apegamos a la verdad que es la palabra de Dios, porque no hay otra verdad, su palabra dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para llegar al Padre, ni hay otra verdad, hermanos. Jesús así lo puso. Yo soy el único camino y soy la única verdad. No hay más fuera de Él, hermanos. Amén. Pero fíjense que el diablo, hermanos, es astuto. Y dice la Biblia que Él es mentiroso desde un principio y padre de toda mentira. Y nos ha hecho creer, hermanos, que el estar en otros movimientos, aunque no sea bueno, aunque no sea pegado a la palabra de Dios, estamos sirviéndole a Dios, hermano. Y yo no sé, yo no voy a juzgar a otros movimientos, no sé, nunca he ido a otro lugar, vengo del catolicismo y no hablan con la verdad, lo puedo decir abiertamente, no hablan con la verdad, porque cuando yo conocí la verdad, realmente
se cumplió en mi vida, la verdad me hizo libre. Amén. De muchas cosas que uno trae, ¿no? De muchas mentiras, de mucha idolatría, de muchas cosas, hermanos. Dios nos hace libres porque Él es la verdad. Amén. El diablo es astuto, hermanos, y a veces no hemos entendido nosotros como iglesia de Cristo, porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús venga por su iglesia, no habla de los cristianos, ¿eh? ¿Cuántos saben eso, hermanos? O sea, la iglesia de Jesucristo no somos los cristianos, ¿sí? La iglesia de Jesucristo es la que hace la voluntad de Dios. Amén. Entonces, Satanás ha venido, hermanos, a él no le conviene que la iglesia de Jesucristo esté unida. Hay un dicho aquí en el mundo que dice, ¿no? Divide y vencerás. Bueno, pues Satanás nos ha dividido como hijos de Dios. Por eso muchos no hemos alcanzado bendiciones. Y esto me refiero no solamente a la iglesia, hermanos. Dice la palabra de Dios. Vamos allá a sus Biblias en Marcos 3, 20, 26. ¿Ya lo tienen? Dice, después entró Jesús en una casa y otra vez se juntó tanta gente que ni siquiera podía comer él y sus discípulos. Cuando lo supieron los parientes de Jesús, fueron a llevárselo, pues decían que se había vuelto loco. También los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, Beelzebú, el propio jefe de los demonios, es quien le ha dado a este hombre el poder de expulsar demonios. Y miren lo que contesta Jesús, hermanos. Jesús los llamó y les puso un ejemplo diciendo, ¿cómo puede Satanás expulsar al propio Satanás? Un país dividido en bandos enemigos no puede mantenerse, y una familia dividida no puede mantenerse. Así también, si Satanás se divide, se levanta contra sí mismo, no podrá mantenerse, habrá llegado su fin. Al leer esto, hermanos, Jesús nos quiso decir que en el reino de Satanás hay unidad. ¿Sí o no? Y esa fuerza del enemigo, hermanos, ha venido a poner división entre nosotros como creyentes. Y proviene del enemigo, hermanos. Dios había puesto esta palabra en mí, hermanos, ya de hace tiempo. Y yo creo que con todas estas enseñanzas que hemos recibido de algunos pastores que han venido, de muchas cosas, hermano, Dios puso eso en mi corazón, hermano, para que nosotros entendamos que, escuchando el testimonio del pastor Neftalí, no sé cuánto lo escucharon, pero decía, él cuando vino a predicar aquí, decía que allá en lo que ellos hacen, hermanos, en iglesias satánicas hay disciplina, hay orden, como un hermano decía, hay unidad, hermanos, los obligan a hacer las cosas. Y dice que cuando él vino al conocimiento de Dios y vino a las iglesias cristianas, él vio todo lo contrario en la casa de Dios y en los hermanos. Entre nosotros, hermanos, hay envidias, hay discordias, hay celos, todo lo que habla en Gálatas, hermanos. Eso lo ha venido a meter Satanás, no solamente a las iglesias, hermanos. ¿Saben algo? Eso es una mentalidad, una cultura que nosotros como mexicanos tenemos. Estaba escuchando a un hermano que se llama Yokoi Kenji, no sé cuántos lo han escuchado, que es japonés, la mitad japonés y la mitad colombiano, que su mamá es colombiana y su papá es japonés. Él ha vivido en los dos lados de las culturas, hermanos, como latinos, como nosotros, y como oriental. Y muchas de las cosas que traemos malas nosotros es por nuestra cultura, hermanos. Hay chistes, hermanos, que dicen que están, uno bien que yo creo que todos hemos oído, que están 2 americanos, 2 de no sé dónde y 2 mexicanos para salir de un hoyo. Y los otros 4 salen y los mexicanos nunca salen. ¿Saben por qué? Porque cuando va a salir uno, el otro lo jala. Y cuando va a salir el otro lo jala. O sea, hermanos, ya es cuestión de mentalidad, hermano. Nuestra cultura, desde pequeños, hermanos, nos enseñan a ser así, hermanos, a ser envidiosos, a ser celosos.
a no ser solidarios. Pero saben una cosa, hermanos, y esto se los digo no porque ustedes lo sean, o sea, yo me incluyo, hermano, ¿sí? Yo nací aquí en México y crecí con ese tipo de mentalidad, pero ¿qué creen, hermanos? Efesios dice que debemos de dejar de ser inmaduros para ser maduros y alcanzar y estar al nivel de la plenitud de Cristo, hermanos. Tener la mente de Cristo. Dios permitió, hermanos, que naciéramos en México con un propósito. Dios no se equivoca, hermanos. No se equivoquen ustedes, no le pregunten, no, pero entonces ¿por qué nací aquí? No, si usted nació en México, fue con un propósito, hermanos. Dios no se equivoca, pero está en nosotros, hermano. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, renueven su mente. ¿Sí entendemos eso, hermanos? O sea, dejemos, dice también ahí en Efesios, me parece, dejemos la manera antigua de vivir, el viejo hombre, y renovémonos con el nuevo hombre que ha resucitado juntamente con Cristo. Porque esas cosas, hermanos, que traemos como mexicanos nos estorban para que Dios obre como Él quiere obrar, primero en nuestras vidas, luego en nuestra casa y después como iglesia. Una vez escuché a un hermano que dijo, o que leyó, me parece que decía que familias sanas, iglesias inquebrantables. Hermano, nosotros no podemos ser un cuerpo unido en Cristo porque desde nuestra casa hay división, hay celo, hay contienda, hermano. Hay muchas cosas que estorban, hermano, porque así hemos crecido, ¿sí? Pero recuerden, Dios permitió que naciéramos en México, que fuéramos mexicanos, pero solamente Él nos mandó como embajadores. ¿Sí saben qué es un embajador? ¿No saben? Un representante, ¿sí? Nosotros no somos de esta tierra, hermano. Dios lo envió aquí a México como representante de Jesucristo, pero lo hizo luz, hermano, porque eso dice su palabra. Lo hizo luz en medio de las tinieblas. ¿Por qué nos aferramos, hermano, a querer seguir siendo tinieblas? A querer seguir trayendo a la iglesia de Jesucristo nuestra pasada manera de vivir. A Dios le estorba eso, hermano. Quiero que lo sepa, a Dios le estorba eso para obrar en su vida, para obrar en su casa y para obrar en la iglesia. A Dios le estorba eso. Es necesario que quitemos eso de en medio de nosotros, porque Dios quiere bendecirnos, hermano, porque hay promesas de que esta iglesia ha de venir mucha gente, pero ¿cómo ha de venir mucha gente, hermano? ¿Para qué? Nos hacía una pregunta un hermano que vino a darnos una enseñanza, ¿para qué? ¿Qué van a hacer con tanta gente? ¿A lastimarla? ¿A envidiarle? Si a Dios le place darle un don, ¿a envidiarle su don? ¿A celarlo por el ministerio que tiene? ¿Se dan cuenta cómo Dios quiere obrar en nosotros y bendecir a su iglesia? Pero en nosotros hay cosas que estorban, hermano. Amén. El título de la prédica yo le puse así, hermano, porque Dios me mostraba que Dios quiere unidad, pero no unidad cualquiera, hermano, no unidad como la de un equipo de fútbol allá afuera. Y fíjense nada más, hermanos, allá afuera, con el concepto de unidad que tienen, hermanos, resultan las cosas, porque un equipo unido gana una final, ¿sí o no? Porque, no sé, un pueblo unido gana muchas cosas, ¿no? Pero nosotros, hermanos, como iglesia de Jesucristo, no, hermanos, de verdad que no es comparable lo que el mundo les da allá afuera a lo que Dios quiere darnos como iglesia, hermano. Y algo bien hermoso que apenas vimos en la semana pasada y que fuimos a orar por las calles, el video que vimos de Colombia, ahí en Cali, Colombia, fue unidad, hermanos. Fue un solo pensamiento, un solo espíritu, una sola mente, hermanos. Una sola petición, unidad y amor. Y cuando se hace eso, hermanos, hermanos, cosas bien grandes pasan. Cosas extraordinarias pasan, hermanos.
en la iglesia y en la vida y en la... Impacta, y este hombre lo decía, impacta hasta en una ciudad, en una comunidad, hermanos. Y Dios nos ha llamado a eso, hermano. Dios nos ha llamado a hacer luz en medio de las tinieblas. Dios nos ha llamado para recibir bendición de parte de Él. Amén. Entonces, vamos a ver, ahí en la Biblia dice, yo les decía, la unidad en el servicio. ¿Qué es servicio? Según una definición bíblica, no del diccionario, bíblica, dice, prestar asistencia a quienes necesitan ayuda. El servicio cristiano nace del amor genuino que se siente por el Salvador, o sea, por Jesucristo, y del amor y la preocupación por quienes Él no solo nos da la oportunidad de ayudar, sino de guiar en la vida. Es un privilegio, hermanos, servirle a Dios. Es un privilegio de verdad dejarnos ser utilizados por Dios. Si nosotros somos embajadores en esta tierra, usted aquí, hermano, es las manos de Jesús, los ojos de Jesús, los pies de Jesús. De verdad, hermano, es un privilegio. Si usted ha estado sentado, si usted cree que la vida cristiana a la que Jesucristo lo ha llamado es venir, congregarse, venir los domingos, martes y jueves, está en un error, hermano. Eso no es a lo que Jesús lo ha llamado. Jesús lo ha llamado a servir. Jesús lo ha llamado a ir a ver a enfermos, a orar por enfermos. Lo ha llamado a predicar su palabra. ¿Sí me entiende, hermano? Ese es el servicio, hermanos. Y dice la definición que ese servicio de un cristiano nace del amor genuino que se siente por Jesús. Los que realmente nos sentimos agradecidos con Jesús, es algo que sí nace, hermanos, el querer ayudar a alguien, el ver la necesidad de alguien y orar por él, porque queremos que Dios le muestre lo que a nosotros nos ha mostrado. Entonces, la unidad que Dios quiere es a través de su servicio, hermanos. No sirve de nada solamente venir a la iglesia martes, jueves y domingos, o venir cuando me siento mal o venir cuando tengo tiempo. Eso no es servir, hermanos. Servir a Dios es darle todo, hermanos. Amén. Estar a su servicio, a su disposición. Amén. Dice ahí en Romanos 12:2. Bueno, vamos primero a Mateo 20:24. Dice, es cuando sus discípulos le dicen a Jesús que si se puede sentar uno a su derecha y uno a su izquierda, ¿no? Y lo oyen los demás discípulos y dice en el 24, cuando los otros 10 discípulos oyeron esto se enojaron con los demás hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero fíjense lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Lo está diciendo bien claro, Entre los paganos, entre el mundo de allá afuera, así se comporta esa gente. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, debe servirle a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, y para dar su vida en rescate por la multitud. La clase de servicio que Dios quiere de nosotros, hermanos, es así. No podemos servir en la casa de Dios, hermanos, como se sirve en el mundo, hermanos. Dios puso normas bien específicas, hermanos, y lo predicó con el ejemplo. El que quiera sentirse más grande, tiene que ser servidor de todos. Y el que quiera ser más que el otro, que se haga esclavo de todos.
A veces, hermanos, nosotros traemos conceptos erróneos de allá afuera. Y las cosas que el mundo nos enseñó, lo queremos traer a la iglesia de Cristo. Pero Dios dice que no. Y lo pone bien claro. Allá afuera se hacen así las cosas. Pero entre nosotros tiene que ser diferente. El servir a Dios tiene que ser con humildad, hermanos. El servir a Dios tiene que ser con amor. Amén. Dice ahí en Romanos 12:9. Dice, ámense. El título que tiene mi Biblia aquí en esto dice, servicios de una vida cristiana o de un cristiano. Amarse sinceramente unos a otros, aborrecer lo malo y apegarse a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respeto mutuamente. Fíjense que algo que Dios me hacía sentir, hermano, es que, y en la enseñanza que dio el hermano Peter a los hermanos que venimos, realmente en un principio había ese respeto, hermanos, entre hermanos, ¿no? Ese amor, ese respeto. Pero de un tiempo acá, hermanos, como que ¿cómo se le puede? La confianza que ya hay entre hermanos nos ha hecho faltarnos al respeto, nos ha hecho lastimarnos, hermano. Y Dios no quiere eso, hermano. La palabra de Dios es bien clara, hermano, y dice, ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con un corazón ferviente. No ser perezoso, hermano, es estar ahí sentado sin hacer nada, sin servir a Dios. Hay muchas cosas que hacer, hermanos. Hay muchas actividades aquí en la iglesia en las que se necesitan manos. No, y me incluyo, hermanos, esto no se los estoy diciendo a ustedes, yo me incluyo en esto, hermanos, porque la palabra Dios me la dio a mí, fue primero para mí, pero creo que es algo que Dios quiere de nosotros, porque Él quiere derramar de su bendición sobre su iglesia. Amén. Dice, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente, corazón apasionado con lo que usted haga, hermanos. Algo que debemos entender, hermanos, es que en el testimonio de este hermano yo escuchaba que esa gente está preparada, esa gente es disciplinada, esa gente hace las cosas con pasión, hermanos. Y a veces nosotros como hijos de Dios hacemos las cosas al ahí se va. Hacemos las cosas y pues ya, pues, ¿saben? Le echamos la culpa, decimos, no, pues, ya que Dios bendiga, ya como salga, ¿no? Dios, es la voluntad de Dios. No, hermano, no es la voluntad de Dios. Porque Dios es perfecto. Porque Dios es sabio. Sí, entonces no podemos hacer las cosas al ahí se va. ¿Sí? Dice la palabra, sirvamos con corazón apasionado, hermanos. Si yo voy a predicar, tengo que hacerlo con pasión, hermanos. Si yo voy a barrer el templo, tengo que hacerlo con pasión, hermanos. Amén. Dice, vivan alegres por la esperanza que tienen, sopórtense con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar, hagan suyas. Todas estas son servicios que Dios demanda de nosotros, Dice, hagan suyas las necesidades del pueblo santo, reciban bien a quienes los visitan, bendigan a quienes los persiguen, bendígalos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloren. Vivan en armonía unos con otros, no sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes, no presuman de sabios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos, hasta donde dependa de ustedes. Hagan cuando puedan por vivir en paz con todos. Queridos hermanos, no tomen venganza a ustedes mismos, sino dejen que Dios sea quien castigue. Porque la Escritura dice, a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré, dice el Señor. Y también
Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence al mal con el bien. Yo creo que no hay mucho que explicar, hermanos. La palabra de Dios es clara. Dios demanda ese servicio de ti como creyente. Dios demanda de ti ese servicio conforme a su palabra, hermano. No conforme a tu criterio ni a tu pensamiento. Dios demanda de ti el servicio como Él quiere que tú le sirvas. Amén. Vamos a pasar, eso fue el servicio, la unidad en el servicio, la unidad en el amor. ¿Qué es amor, hermano? Dice una definición bíblica, es conectar el alma, la mente y el corazón para hacer la voluntad de Dios. El primer mandamiento, bueno, el más importante, como Jesús, cuando le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús les dijo, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. ¿Cierto o no? Bueno, el amor, hermanos, es unificar esas cosas para poder hacer la voluntad de Dios. Por eso Jesús le dijo a la gente, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, alma y corazón. Esas cuatro cosas, hermanos, tienen que estar implícitas en el amor. Amén. Ese es el amor que realmente Dios quiere que nosotros tengamos, hermanos. Y recuerden que el amor es una decisión, o sea, yo sí puedo decidir amar de esa manera. Amén. Y la Biblia nos lo dice, hermanos, porque no son palabras mías. Todos se los traté de sustentar bíblicamente porque es Dios quien quiere que las cosas se hagan así, no yo, hermanos. Amén. Entonces, y aparte porque dice la palabra que la palabra es como espada, entonces la que los va a traspasar, hermanos, es la espada, no mis palabras, hermanos. Amén. Dice, mis palabras a lo mejor las echan al saco roto, pero yo sé que la palabra de Dios no, hermanos. No, es promesa de Dios, ¿no? Que así como la lluvia cae a tierra y fecunda algo, dice que así es la palabra de Dios. Y nosotros somos tierra, hermanos. Amén. Porque de la tierra fuimos formados. Entonces dice que así como la lluvia cae a la tierra, así es la palabra de Dios. No vuelve a Él vacía. Y yo lo creo, hermanos. Y sé que algo de lo que Dios está hablando hoy, algo, hermanos, tiene que pasar en ustedes. Va a fecundar algo, hermanos, en sus corazones, en sus mentes. Amén. Dice, 1 Corintios 13:1. Ya se lo han de saber, ¿no? Porque ¿saben cuál es lo peor de todo? Es que todo ya no lo sabemos, pero nada hacemos. No, entonces dice la Biblia que debemos de ser hacedores de su palabra, no solamente oidores, hermanos, porque un oidor dice que es como el que construye su casa sobre arena, ¿no? Viene la tempestad porque solamente oímos, hermanos. Pero el que es hacedor de su palabra es el que construye su casa sobre la roca. Y venga lo que venga, hermanos, la casa va a seguir firme. Pero depende de usted, hermano, ¿dónde quiere construir su casa? ¿Sobre la tierra? ¿Sobre la roca, perdón? ¿O sobre la arena? Amén. Dice la palabra de Dios, en la unidad, en el amor. Esto de Corintios 13 es después de que habla Pablo de los dones. En 1 de Corintios 12, todo el 12 habla de los dones y habla de lo que Dios ha puesto en su iglesia. Amén. Pero después de decir eso, hermanos, dice, pone al amor por encima de todos los dones, hermanos. O sea, uno puede tener muchas cosas, hermano, ahorita en Corintios lo va a decir, pero si no tenemos amor, hermanos, no tenemos nada. Y pone Pablo en la palabra de Dios al amor sobre todos los dones. Dice la palabra de Dios,
Corintios 13. Y voy a enseñarles un camino mucho mejor. Si hablo las lenguas de los hombres y aún de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios, y sé todas las cosas, y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y aun si entrego mi propio cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es saber soportar. Fíjense, hermanos, esto es lo que Dios demanda de nosotros. Es el amor en la unidad en el amor que Dios quiere de nosotros. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse ni guardar rencor. Es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo y soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir. Un día el don de profecía terminará y ya no se hablará en lenguas, ni será necesario los conocimientos, porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas, que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Amén. Hermanos, Dios demanda de nosotros esa clase de amor. Y podemos llegar a hacerlo, hermanos, porque yo le decía a Dios, Señor, pero realmente nosotros podemos llegar a tener ese amor. Y sí, hermanos, sí podemos, porque el amor es una decisión. Yo decido dejar de ser envidioso. Yo decido no burlarme de la injusticia. En mí está la decisión, hermano. En mí está el querer amar como Dios quiere que yo ame. La enseñanza está aquí, plasmada en su palabra. Pero yo decido ser hacedor de su palabra o solamente oírlo y escuchar que suena bonito, hermano. Les vuelvo a decir, hermano, Dios quiere bendecirnos, pero están estorbando muchas cosas en la iglesia, en mi vida, en mi casa. Y Dios quiere, hermano, que esas cosas se vayan, hermano, para que pueda bendecirnos. Amén. Dice la palabra de Dios. La unidad en la humildad. ¿Qué es humildad, hermanos? Es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado una virtud, hermanos, humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades. O sea, es reconocer que yo estoy limitado, hermano. Amén. Es reconocer que yo tengo muchas debilidades y que estoy limitado a muchas cosas, hermano. Dice ahí mismo en la definición, proviene de la raíz humus, que quiere decir tierra. O sea, hermanos, como Dios es bien perfecto, hermanos, bien hermoso, porque a veces a nosotros, hermanos, cuando Dios nos comienza a usar, el pastor Neftalí lo dijo, ¿no? A veces nosotros nos sentimos hasta acá, ¿no? Nos esponjamos, hermanos. Pero la enseñanza que él dio es bien cierta, hermanos. Y yo creo que a todos, le comentaba un hermano, yo creo que a todos en alguna parte de nuestra vida nos pasa eso, hermanos. Porque es por naturaleza, ¿sí me entienden? Nuestra carne, nuestra naturaleza tiende a eso, hermanos. Entonces, el pastor Neftalí lo comentaba, a él le pasó eso, a mí me pasó eso, hermanos. Pero cuando uno entiende, hermanos, que nosotros somos los burros y que arriba de nosotros va el Rey de Reyes, las cosas cambian. Amén. De verdad, hermanos, y algo de la humildad, dice ahí, humus, que quiere decir tierra,
nosotros somos tierra, hermanos. Polvo, hermanos. No somos nada. Proverbios dice, Proverbios no, perdón. Salmos me parece que dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, no? Si sus días son como la sombra, o sea, que pasan así, hermanos. A veces nosotros no alcanzamos a entender eso, hermanos. No, nos ensorbecemos, nos gana la altivez, el orgullo, hermanos. Pero la palabra de Dios nos enseña cómo Dios quiere que seamos. Vamos ahí a su palabra, en donde dice, Juan 13, 12, 17. ¿Ya lo tienen? Es cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Amén. Y Pedro se pone rejego y no quiere, y luego le dice, ay, sí, báñame todo. Y le dijo, no, a ver, cálmate, tampoco exageres, ¿no? Le lava los pies y dice, después de lavarle los pies, Jesús volvió a ponerse la capa, se sentó otra vez a la mesa y les dijo, fíjense lo que les dijo, hermanos, ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque lo soy. Pues si yo, el maestro y señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su señor, y que ningún enviado es más que el que lo envía. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. Si entienden estas cosas y las ponen en práctica, serán dichosos. ¿Saben qué es ser dichoso o no? ¿Sí? No, eso es bienaventurado, ¿no? 3 veces feliz. Dice, dichoso que se siente plenamente satisfecho por gozar de todo lo que desea. Plenamente satisfecho, hermanos, por gozar de todo lo que desea. Hermanos, a veces en la iglesia, hermanos, ha habido cosas que le están estorbando a Dios, que están estorbando nuestro corazón, para bendecirme a mí, para bendecir mi casa y para bendecir a la iglesia. Dios puso esta palabra en mí, hermanos, para enseñarles conforme a su palabra lo que Dios demanda de ti y de mí. Lo que Dios quiere hacer en mí y en ti, para derramar aún más de su bendición, hermano. Yo no sé, hermano, si tú estás aquí nada más porque, pues no sé, hermano, por pasar el tiempo, no sé, hermano, pero Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado para bendecirnos de verdad, hermano. Para bendecirnos grandemente, hermano. No conforme a tus pensamientos, porque los pensamientos de Él dice que son más altos. Así como los cielos son más altos, así son los pensamientos que Dios tiene. Dios quiere bendecir tu vida, tu ministerio, tu trabajo, tu familia, tus hijos. Pero a veces, hermanos, no ponemos en práctica lo que Dios nos habla a través de su palabra. Desde un principio, cuando Josué se quedó al servicio de Dios cuando murió Moisés, le dio una instrucción, hermanos, que desde un principio casi de la Biblia está. Dice, no se apartará de ti este libro de la ley. Lo leerás y lo releerás y meditarás en él de día y de noche. Y no te saldrás ni a derecha ni a izquierda, y todo lo tienes que hacer conforme a lo que ahí está. Y si tú obedeces, todo lo que hagas serás prosperado. En todo lo que hagas, hermano. Pero a veces, hermano, se nos olvida esa promesa de Dios. No fue para Josué, hermano. Fue para sus hijos, para ti y para mí. Fue para que creyéramos en su palabra, para que no nos apartáramos de su palabra. Algo que nos enseñaba el pastor Neftalí, y es verdad, Dios lo puso como un Nuevo Testamento, hermanos. Y a veces, ¿cuántos de aquí, hermanos,
Si tuviéramos un testamento allá afuera de parte de nuestro papá, o sea, nos surgiría que lo leyeran, hermanos, para ver qué me dejó. Pero lo que le dejó su padre, todas las bendiciones, las rechazamos, hermanos. No las leemos. No recibimos, hermano, porque no pedimos. Y si pedimos, pedimos mal, dice la palabra, porque nada más pedimos para nuestros deleites. Cuando eso Dios lo añade, ¿no? Esos deleites Dios los añade, porque eso dice su palabra. Búscame a mí todo lo que tú andas anhelando en tu carnota, eso yo te lo añado, es cualquier cosa para mí. ¿No? Eso es lo que Dios quiere, hermano. Para Dios no es difícil darnos eso, hermano. Pero cuando vivimos en nuestra carne, pues obviamente no nos va a dar cosas para deleitar nuestra carne. Necesitamos vivir en el Espíritu. Y esas cosas de nuestra carne, Él las añade. Amén. Dice entonces ahí, vamos a la unidad, hermanos. Ya vimos la unidad en el servicio, cómo Dios quiere que le sirvamos, cómo Dios quiere que amemos y cómo Dios quiere que actuemos con humildad. Amén. Ahora vamos a la unidad, hermanos, lo que Dios dice. Dice, unidad proviene del latín unitas y designa la calidad de lo que es único e indivisible, es lo que se considera de forma individual. Yo les decía en un principio, dice la palabra de Dios que cuando Jesús venga, vendrá por su iglesia. No dice por sus iglesias, dice por su iglesia. Amén. Vamos a ver ahí en Corintios 12:2. Primera de Corintios 12:2. Él pone ahí en Corintios 12:2, hermanos, cuando este Pablo habla de los dones espirituales y todo, cómo quiere, en resumidas cuentas, lo que vimos, el servicio, el amor y la humildad, en cómo quiere Dios el cuerpo de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios. Y Pablo lo ejemplifica bien práctico, hermanos, bien práctico como el cuerpo humano. ¿Sí? Dice, el cuerpo humano, aunque es formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así también Cristo. Y de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Un cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le ha parecido. ¿Quién lo ha puesto, hermano? Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera un solo miembro, no habría cuerpo. Lo cierto es que, aunque somos muchos los miembros, el cuerpo solo es uno. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más se necesitan. Fíjense, hermano, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, o sea, si tú te has sentido débil, insignificante, que no encajas o no sé, tantas cosas que a veces Satanás nos pone en la mente, hermano, dice, son los que más se necesitan. Y los miembros del cuerpo que menos estimamos son los que vestimos con más cuidado. Y los miembros que consideramos menos presentables son los que tratamos con más modestia. Lo cual
no es necesario hacer con los miembros más presentables. Dios arregló el cuerpo, fíjense hermanos, Dios arregló el cuerpo de tal manera que los miembros menos estimados reciban más honor, para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Si un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también. Y si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son, hermanos? Y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Hermanos, Dios a mí me daba esta palabra porque yo platicaba con el pastor y entre hermanos hay envidias, hay celos, hay murmuración, hay contienda. Les hablé de lo que es el servicio como Dios lo quiere, de lo que es el amor como Dios lo quiere y de lo que es la humildad como Dios la quiere. Porque si tú y yo somos el cuerpo de Cristo, hermano, quiero decirte algo bien grave, hermano. El que tú envidies a tu hermano, el que tú celes a tu hermano, el que tú murmures de tu hermano, si lo miramos con ojos naturales, tú lo estás haciendo en contra del hombre. Pero si lo miramos espiritualmente como Dios quiere que lo miremos, tú estás mutilando el cuerpo de Cristo. ¿Sí entiendes, hermano? Estás mutilando el cuerpo de Cristo. Y comentaba con un hermano y yo le decía, ¿quién de nosotros, hermanos, es capaz de poner su mano, agarrar un martillo y meterse un martillazo? ¿Por qué? ¿Y por qué nosotros lastimamos el cuerpo de Cristo? Porque la Biblia nos está enseñando que tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Que no hay alguien más grande ni más importante. Que aún los más débiles y los más insignificantes son los más necesarios. ¿Por qué entonces, hermanos, no comprendemos esto? ¿No discernimos esto espiritualmente? Que no lo hago contra el hombre, no lo hago contra mi hermano. Estoy lastimando el cuerpo de Jesucristo. Hermanos, de verdad que yo me ponía a pensar y en lo físico cuando dice ahí la palabra, el ojo no puede decirle al oído, no te necesito, ni el pie puede decirle a la mano. Y cuando por una parte de su cuerpo usted recibe gloria, hermanos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo en lo físico. Cuando usted va a una carrera de atletismo, ¿qué es lo que se fatiga, hermanos? ¿La cabeza? Los pies. ¿Se dan cuenta cómo la cabeza necesita los pies? Y cuando usted gana la carrera, ¿a quién va la gloria, hermanos? ¿A sus pies? Entonces, ¿a quién? A todo el cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo es uno, ¿no? Cuando usted va, no sé, hermano, al box y gana una pelea, ¿para quién es la gloria, hermanos? ¿Para los puños que derribaron los puños del Canelo que derribaron al otro? ¿O para el Canelo, hermanos? Porque es un solo cuerpo. Pero si Canelo, hermanos, con lo que él sabe hacer, agarra un martillo, como les digo, y es que esta mano no le pegó como yo quería, y ¡za! ¿Qué pasa, hermanos? ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos haciendo con el cuerpo de Cristo? Eso estamos haciendo con el cuerpo de Cristo. Dios no quiere eso, hermano. Dios no quiere rivalidades, ni envidias, ni discordias, ni celos, ni contiendas entre nosotros. Tenemos que cambiar nuestra mente, hermanos.
Debemos de llenarnos de la mente de Cristo. Crecimos en una cultura mexicana, en una cultura donde desde pequeño nos han enseñado cosas que van contrarias a lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero Pablo dice, renuévense, no se conformen a este tiempo, renueven su entendimiento. Y no los estoy regañando, hermanos, los exhorto, hermanos, porque esta palabra Dios me la dio a mí. No podía seguir haciendo lo que venía haciendo, hermanos. No podemos seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, hermanos. No podemos seguir lastimando el cuerpo de Cristo. No puedo seguir celando a mi hermano, ni deseándole mal, ni envidiándolo, hermanos, porque no lo estoy haciendo para él. Lo estoy haciendo, él es un miembro del cuerpo de Cristo. Y estoy lastimando el cuerpo de Cristo. Amén. Ya para terminar, Filipenses 2:1-5 dice: así que, si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor. Fíjense, hermanos, lo que les dice a Filipenses y a ti y a mí en esta hora. Unidos por amor, por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No hagan nada por rivalidad o por orgullo. No hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús. Y el mayor ejemplo, hermanos, nos los dio Jesucristo. Y toda esta enseñanza ha sido en base a la palabra de Dios. Cómo Dios quiere que le sirvas, cómo Dios quiere que ames, cómo Dios quiere que te humilles, para que podamos llegar a ser, hermanos, estar a la altura y a la plenitud de Cristo Jesús. No sé, hermanos, si hay cosas que estorban en ti. No sé si hay pensamientos, hermano, que del mundo los hemos querido traer acá, hermanos. Que hemos querido actuar como actuamos allá afuera. Pero dice ahí en Romanos lo que le leí: no sean vencidos por el mal, venzan con el bien al mal. Dios te ha llamado para hacer luz. Dios te ha llamado, y dice la palabra de Dios que la luz se pone en lo alto. No se pone debajo de la mesa, sino en lo alto, para que alumbres donde hay tinieblas. Y Dios, mi hermano, nos ha llamado para hacer luz, no para seguir siendo tinieblas. Y no traigamos las tinieblas de allá afuera para acá. Eso se tiene que ir en el nombre de Jesús. Y todo pensamiento que va en contra del conocimiento de Dios se tiene que ir en el nombre de Jesús, porque está estorbando para que Dios te bendiga a ti, bendiga tu casa y bendiga la iglesia, su cuerpo. Ella ha dado dones, hermano, su palabra lo dice. Y a cada uno de nosotros nos ha puesto en donde a él mejor le pareció. No los pone el pastor donde a Dios mejor le pareció. Si te has sentido pequeño, si te has sentido insignificante, déjame decirte que esos pensamientos no son de Dios. Provienen del mundo o del diablo. Y eso ha ocasionado que en ti crezcan cosas. Pero esos argumentos se han levantado y van en contra del conocimiento de Dios. Así que, hermano, si tú has tenido esos pensamientos, si has amado
como tú has creído, si has servido como tú has podido o has querido, no conforme a la voluntad de Dios. Dile a Dios hoy, ayúdame Señor, ayúdame a servirte como tú quieres que te sirva, conforme a tu palabra. Ayúdame a amarte a ti y a mi prójimo, a mi hermano, como tú quieres que lo ame. Ayúdame a humillarme a ti y a realmente tener y ser guiado por el mismo Espíritu, con un solo pensamiento, con un solo Espíritu, que es el de Dios, hermanos. Por eso allá afuera, hermanos, hay mucha división, hermanos. Si dentro de nuestra casa la hay, si dentro de la iglesia en donde te congregas la hay, imagínate allá afuera, hermano. Y Satanás se goza de eso, porque de él proviene la división, hermano. Y es algo extraño. Satanás trabaja unido, pero pone división entre los hijos de Dios, porque a él no le conviene que seamos una iglesia unida, con la mente de Cristo y con el Espíritu de Dios, guiados solo por Él. Porque donde hay eso, hermanos, cosas pasan, como en el ejemplo de Cali. ¿Sí? Como no sé si lo has experimentado en tu casa, pero si eso que está estorbando, hermanos, porque te das cuenta, yo sé que te das cuenta porque yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta de lo que estoy haciendo mal, que no le agrada a Dios. Dile hoy a Dios, hermano, quita eso de mí, Señor. Quita esas cosas de mi corazón, de mi mente. Ayúdame a servirte como tú quieres que te sirva. Amarte como tú quieres que ame. Y a honrarte como tú quieres que te honre. Esa fue la palabra, hermano. Y que Dios te bendiga.